Todo bien, profe, ¿qué tal usted? Todo bien, muchas gracias. Yo también. Bueno, ya les había comentado del examen, ¿cuándo lo íbamos a hacer? ¿No iba a haber examen, dijeron? No. Ok, el próximo martes 8 de marzo tendremos el examen, ¿ok? Va a ser muy sencillo, relativamente. Va a ser en línea, no va a ser necesario que nos conectemos como si fuera sesión. Va a ser una tarea que va a estar en Teams, se va a abrir a las 10 de la mañana, se cierra a las 12 del día y pues van a ser preguntas generalmente de opción múltiple. Habrá por ahí algún tipo de ejercicio y pues ya, con eso quedaríamos. Vendrá la información que está en las diapositivas, lo que hemos revisado en clases, así es que espero que no tengamos ningún problema, ¿ok? Este, Teníamos una tarea que por alguna razón otra vez yo no subí. No sé, me parece que tengo algo que ver, algo con Teams, con la subida de las tareas, porque según yo sí las subo, o al menos las guardo. Y teníamos que subir esa tarea el 26 de febrero, que era sábado, y nadie me dijo que no estaba arriba, y entonces, obviamente, nadie subió nada, ¿verdad? Entonces, voy a tocar el tema un poquito, ¿no? Realmente yo espero que hayan hecho la tarea, que hayan profundizado un poquito más en el tema. De todas formas, ahorita voy a tocar un poquito el tema y lo que yo les estoy mostrando será lo que tengamos en el examen en todo caso, ¿ok? De todas maneras, voy a generar la tarea para que la suban el día de hoy, que ya la deben de tener, y para que, pues de esa información también yo toque un poquito más, lo que vea que tienen como en general, ¿sale? Bueno, a ver, ya deben de estar viendo en este momento la presentación y vamos a arrancar primero que nada con, hicimos una práctica también la sesión pasada, y en esa práctica les pedía yo que diseñemos un algoritmo que resolviera el problema para encontrar un número y saber si el número era perfecto o no. Eh, Ahí ya les decía yo cuál es el número perfecto, que la suma de todos sus divisores nos dé ese número como resultado. Y el ejemplo era el 6 y teníamos ahí unos cuantos ejemplos más. Al final de la práctica yo les pedía que subieran esta información a una tarea en Teams, que sí lo hicieron, muchas gracias. Y quiero revisar con ustedes uno de los ejemplos, ¿ok? Ya por ahí van a identificar quiénes son, no les voy a decir quién. Pero a ver, este es el pseudocódigo que teníamos o que están presentando este equipo. Primero que nada, pues el inicio, número perfecto. Definen tres variables, num, bi y perf. Ajá. Van a inicializar la variable bi en 2 y perf en 0. Después se van a poner en pantalla, ingresar el número de evaluar. Después vamos a leer la variable num, ¿ok? El número que ingresen se va a ir a la variable num y vamos a hacer un while. Mientras pi sea menor o igual a num, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si el número o si num es este signo de porcentaje que ven aquí, significa mod, ¿ok? Es el sobrante de una división. Si el sobrante de la división del número entre mi contador es 0, entonces mi variable perf va a ser igual a perf más el número entre mi contador, ¿ok? Y aquí se termina la condición. Entonces, mi contador va a ser mi contador más 1, se termina el while, y luego pregunto que si perf, mi variable perf es num, o sea, cuando llegue a ser num, entonces ya hago el número num es perfecto, y si no, entonces el número num no es perfecto, ¿ok? Y llego al fin del sí y al fin de mi procedimiento. En un diagrama de flujo lo podemos entender así. Ajá. Tenemos el inicio, que aquí le ponen main, y aquí tengo tres variables, perdón, que son enteras, num, bi y perf, es lo mismo. Pido el número a evaluar
ajá, recibo num, mi variable perf es 0, mi variable bi es 2, ajá, y entonces aquí empiezo con el while, ¿sí? La división de num entre bi me da 0, sí, acuérdense que eso se tiene que sumar, y entonces me voy a la parte del true, entonces mi variable perf es igual al valor de mi variable perf, que en este momento es 0, ajá, más lo que resulte de dividir mi número entre BI. Hay una cosa en la informática, una cosa que se llama pruebas de escritorio. ¿Alguien las conoce? ¿Alguien ha escuchado de ellas? ¿Saben qué es Sí, una prueba de escritorio? Sí, ¿Qué es? profe. ¿Qué es una prueba de escritorio? es correr el algoritmo de Ajá, forma como manual y ingresarle números para ver si llegamos al resultado en varias ocasiones. exactamente. Gracias, David. Sí, eso es, a eso se refiere una prueba de escritorio. Es prácticamente de forma manual. Yo en un cuaderno, en una hoja, hago una tabla. Y esta tabla, lo que yo hago es, cada columna de mi tabla sería una variable. Ajá. Y cada fila sería una instrucción de mi algoritmo. ¿Para qué? Para que yo le vaya asignando valores conforme voy recorriendo el algoritmo y sepa si el resultado es correcto o no. Si yo hiciera esa tabla aquí, ajá, entonces yo tendría mis tres columnas con perf, con bi y con num. Y aparte tendría una columna salida. En esa columna salida yo pondría, sale el mensaje, ingresa el número, recibe número. Y así le voy asignando valores también a mis columnas. Si yo dijera que num es un 6, ajá, entonces mi variable perf en este momento es un 0 y mi variable bi es un 2, ¿ok? Entonces, hago la división y entonces 6 entre 2, el sobrante es 0, ¿sí? Entonces, me voy para acá. Y a perf le sumo la división de 6 entre 2. Ajá. 6 entre 2 me da 3, más 0 que valía perf, entonces ahora perf vale 3. Termina y me voy para abajo. Entonces, mi contador ahora vale lo que valía más 1. Valía 2 y 1 más, tengo un 3. Después, ajá, viene la condición. O bueno, más bien esta es la parte del while, donde dice hasta que. Haz esto hasta que mi contador sea menor o igual más bien mientras mi contador sea menor o igual a num. Entonces, mi contador es 3, es menor o igual a 6, entonces lo vuelvo a hacer. ¿Ok? Y así lo va a ir haciendo hasta que llegue a el número 7. Ajá, porque el 7 ya no es ni menor ni igual a 6. Y entonces aquí vamos a avanzar. Ajá. Si yo trajera aquí mi contador en 3, 6 entre 3, también la división me da un residuo como 0 y la división es 2. Entonces ahora mi número perfecto que ya valía 3, ajá, ahora va a valer 5. ¿Ok? Después voy a incrementar mi contador otra vez, ahora vale 4, ¿sí? 4 es menor o igual a 6 y vuelvo a empezar. Ahora 4, 6 entre 4, como residuo me da 0, no. Entonces, continúo por acá, del lado izquierdo, por el false, ajá, y tengo este contador. El contador me dice ahora va a valer 5. 5 es menor o igual a 6, sí, vuelvo a hacerlo. La división de 6 entre 5 me da como residuo 0, no, me voy al false, ajá, y entonces llego otra vez a incrementar mi contador. Ahora el contador vale 6. Y entonces vuelvo a preguntar esta parte de que si es menor o igual al número. Entonces, sí es, un 6 igual a 6. Entonces vuelvo a hacer la división. 6 entre 6 me da como residuo 0. Sí. Entonces, a mi número perfecto le voy a sumar la división de 6 entre 6, que es 1. Entonces, mi número perfecto ya vale 6, ¿ok? Sumo el contador, ahora mi contador vale 7 y tengo la condición. Ajá, 7 es menor o igual que 6, no. Entonces aquí termino. Voy para abajo y entonces digo aquí, si mi número perfecto es igual al número que yo dije, o sea, lo que hay en mi variable perfecto, que es 6 en este caso, ajá, es igual a 6, sí, entonces el número 6 es perfecto. Y aquí termina, ¿ok? Este,
Si yo hubiera agarrado otro número, como un 3, por ejemplo, o un 2, etcétera, ¿sí? Aquí, bueno, pues ya al final vería que la suma de los contadores de perfecto no es igual que el número, y entonces iría al false, y entonces ya diría que el número no es perfecto. Aquí están poniendo, ¿sí? Lo que es como el ejemplo o la corrida de mi diagrama de flujo, que es lo que es como el ejemplo de qué resultaría. Entonces, primero es, ingresa el número a evaluar, se pone un 6, y me dice aquí que el número es perfecto. Ingresa el número a evaluar, se pone un 5, el número no es perfecto. Ingresa el número a evaluar, se pone un 20, y el número 20 no es perfecto. ¿Ok? Entonces, más o menos así es como lo debimos haber realizado. Ojo, no es la única solución, ¿ok? Pudieron haber ocupado, en lugar de manejar el contador en 2, pudieron haberlo como comenzado tal vez en un 1, y después hubieran sumado solamente el contador, no la división. Y más abajo a lo mejor llegar a solamente la condición de que el contador sea menor al número para ya no hacer la división del número entre sí mismo, etcétera, ¿no? Pudieron haberlo hecho con ifs, sí, también, pero pues hubiera sido tremendo, imagínense, para el 20, ¿no? Hubiera sido una, un anidamiento de ifs un poquito complicado. Entonces, al final, una prueba de escritorio es más o menos esto que yo hice, ¿ok? Yo puse mi variable num, mi variable perf, mi variable bi, y solamente voy, con cada vez que yo voy recorriendo el ciclo de mi diagrama, entonces voy viendo los valores. Bueno, aquí yo en perf solamente iba poniendo el valor de la división, al final lo sumé, aquí eso tendría que haberse incrementado, ¿no? Empezar en 0, en 3, luego en 5 y luego en 6. Pero esta es una prueba de escritorio y así es como funciona. No es como se comprueban los algoritmos realmente todos, ¿no? O sea, esto es un programa sencillo y funciona de esta manera, pero pues a veces tenemos que recurrir a otro tipo de herramientas informáticas para poderlo validar, ¿de acuerdo? Con respecto a esta actividad, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Alguien lo hizo diferente? Uh-huh. Ajá. No, profe, todo bien. Gracias, Carla. Todo bien, profe. No, profe. Muy bien, muchas Por el gracias. momento todo en orden. Bien, bien, gracias. Ok. Bueno, sale pues. Con respecto a la tarea que se tenía que subir, bueno, pues ya no la han subido. Ahorita pongo la tarea para que la suban. De todas maneras, eso tiene que contar. No me acuerdo si hicimos estos ejercicios, al principio de la clase. ¿Se acuerdan de este? No. No, ¿verdad? No. No, es que tengo una de lógica de programación. Seguramente con ellos no fue con quien lo hice. Bueno, a ver, díganme, ¿quién me dice el resultado de la última ecuación? Tengo que 3 manzanas es igual a 30. Tengo que una manzana y 2 racimos de plátanos. Ok, lo voy a hacer un poquito más grande. Es igual a 18. Y tengo que unos plátanos menos los cocos me dan 2. ¿Cuánto me da un coco, una manzana y 3 plátanos? 16. 15. ¿Cuánto? 16. 15. 15. ¿Sí, Jonathan? 13, ¿no, profe? 13. Ok. ¿Quién da más? 16. Es 16, ¿no? 16. A ver. 16. Es 15. Yo digo que 14. A ver, los que dicen que 15, ¿por qué 15? Alguien 13. dígame su razonamiento del 15, Jonathan. Bueno, yo digo que 13 porque la manzana vale 10, el coco vale 1 y los plátanos valen 2. Los plátanos valen 2. Ok. No. Es 16, ¿no? Porque los plátanos valen Es 4. 16, yo digo que 16. Sí. Los plátanos valen 2. A ver. Bien, vamos a ver. Revisen bien, lo hice más grande por una razón, ¿ok? La primera que tengo aquí con 3 manzanas, vale 30. Eso significa que cada manzana vale ¿cuánto? 10. 10. Eso 10. está bien, ¿no? Ok, ya, estamos en un entendido. Ahora,
tengo una manzana en la segunda ecuación y tengo 2 racimos de plátanos. Eso me da 18. Si le resto los 10 de la manzana, me dice que los plátanos valen 8. Ajá. Por sentido común o por lo que ustedes, por la deducción más lógica, ¿sí? Si son 2 racimos de plátanos, pues cada uno vale 4. 4 y 4 me da 8, más los 10 ya me da 18. Ajá. Bueno. Luego, en la tercera, tengo que son unos plátanos menos los cocos y me da como resultado 2. Si yo estoy deduciendo que mis plátanos valen 4 y le resto los 2 cocos y me da como resultado 2, entonces yo puedo asumir que los cocos valen 2. O sea, que cada coco vale 1, ¿cierto? Sí. Sí, Ok, profe. Sí, profe. hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora en la última. Yo tengo un coco y tengo una manzana y tengo unos plátanos. El coco y la manzana me dan 11. Creo que ahí no hay problema. Ajá. Pero, alguien dijo por ahí, hay 3 plátanos. Y en efecto, aquí, en la última ecuación, tengo 3 plátanos. Pero en las otras ecuaciones, tengo 4 plátanos. Entonces, ¿cuánto vale cada plátano? 1, ¿no? 1, y en la última ecuación, ¿cuál es el resultado? 14. 14. 14. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Ok, hay que estar alertas. Quiero que se despierten porque a lo mejor el día de hoy se van a aburrir un poquito. A ver, si me encuentro en un maratón y en plena carrera mi persona le gana al segundo, ¿en qué posición llego? Segundo. En segundo. Segundo. Gracias. Ok. Si el precio de un artículo es aumentado en un 10% y luego reducido en un 10%, ¿qué sucede? No se puede, Se no queda- varía, es menor o es mayor. ¿Se queda igual? No varía. No varía. No, no varía. No varía, ok. Ajá. ¿Es mayor? ¿Quién dijo que es mayor? No se arrepientan. ¿Quién dijo que es mayor? Así es, Aldo. Muy bien, muchas gracias. Ojo, y ojo, esto también aplica mucho en las ofertas, ¿eh? El que les digan tiene un 50 más 20 no significa que tenga un 70% de descuento. Ustedes, algo que cuesta 100 pesos, le suben el 10, entonces cuesta 110 pesos. Si le reducen el 10, ajá, entonces al 110 le van a reducir el 10. ¿Cuánto es el 10 de 110? 11. 11. Y entonces, ¿en cuánto queda el valor? 99. 99. 99. Entonces, no es que sea no es que sea mayor, Aldo, es menor. ¿Ok? Pero a lo que voy es al razonamiento de decir, es que ya se sube, entonces esto ya varía. Porque primero se sube y luego se baja, pero ya se baja sobre un valor que está aumentado. Y les digo, lo mismo pasa con eso de las ofertas. Primero le quitas un porcentaje y a eso que te queda le quitas otro. Entonces realmente no es que sea tan buena. Bueno, un 50 más el 20 sí puede ser bueno, ¿no? Ok. Siguiente. Dividan 30 por 0.5 y súmenle 10. ¿Cuánto les da? 25. 25. Ok. ¿Quién da más? ¿Todos dicen que 25? Sí, profe. Muy bien. Ok. Ojo, luego ahí la gente se confunde y el 30 por 0.5 piensan que es como si fuera, no sé, como si fuera un 60 o si fuera como por 2, no sé por qué. Pero bueno, ahí también para que pongan atención con los decimales, ¿ok? Por último, un vigilante nocturno muere de día. ¿Tiene derecho a cobrar pensión? No, porque No. estaba vigilando, ¿no? No, porque no estaba vigilando. Porque no estaba en se su supone horario que estaba vigilando, estaba en su horario y no puede dormirse, ¿no? Pero a ver, el vigilante es nocturno. Un vigilante nocturno muere de día. ¿Tiene derecho a cobrar pensión? No puede cobrar pensión porque está muerto.
Muchas gracias, Luis Manuel. Exactamente. ¿Ok? No tiene no importa si es de nocturno, si fuera de día, lo que sea, no importa. El vigilante muere, tiene derecho. Si dijera que su familia puede cobrar pensión, etcétera, pues otra cosa. Pero él tiene derecho a cobrar pensión, no, porque ya está muerto. ¿Ok? Entonces, les pongo este tipo de preguntas capciosas porque a veces es difícil resolver los problemas en los algoritmos con los clientes cuando no entendemos lo que quieren decir o cuando asumimos que nosotros entendimos algo que el cliente no nos quiso decir o cuando el cliente asume que nos explicó bien y que nosotros entendimos. Entonces, dicen por ahí que la pregunta más tonta es la que no se hace. Cuando ustedes estén, y lo tendrían que aplicar en las clases, cuando estén con un cliente, tengan alguna duda o algo no les quede claro, aunque ya lo hayan escuchado, aunque ya se los hayan explicado, vuélvanlo a preguntar. No saben la cantidad de tiempo y de dinero que se van a ahorrar. Quítense esa pena, se los digo por experiencia, les va a ahorrar muchos problemas después, porque el cliente puede tener una idea de qué está esperando que le entreguen, ustedes están trabajando con otra cosa y a la mera hora les va a decir que no es lo que les pidió. Ajá. Y a pesar de que ustedes lo hayan entendido, muchas cosas son de percepción. Entonces, más vale que siempre tengamos muy claro qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver y pues también involucrar al cliente en todo momento, pensar en cómo vamos a involucrarlo para que esté enterado y que vaya como al pendiente de los avances y que en el momento en el que nos estemos desviando del camino, pues nos podamos detener y corregir y no esperar hasta el final. ¿Ok? Bueno, pues el día de hoy vamos a revisar un poquito de lo que ustedes checaron de tarea, análisis del costo de algoritmos. Ustedes, espero yo que dentro de la tarea que ustedes hicieron, vieron que esta parte del análisis del costo de algoritmos se refiere también en muchos casos a ecuaciones matemáticas, ¿ok? No vamos a profundizar tanto, sí vamos a revisar un poquito de qué se trata, pero bueno, obviamente cuando nosotros ya definimos o diseñamos un algoritmo, pues tenemos que comprobar que funcione. Primero, a lo mejor con esta prueba de escritorio, ¿no? O poniéndolo en práctica para poder revisar que efectivamente va a hacer lo que yo estoy esperando que haga. Pero, ¿a qué costo voy a resolver mi problema? Necesito saber cuánto me va a costar implementar este algoritmo. Hay algoritmos que necesitan ser resueltos y ejecutados, por ejemplo, en las supercomputadoras que tienen las universidades, ¿no? O la que tiene Google, o la que tiene la UNAM, ¿no? Por ejemplo, que es de las más poderosas, etcétera. Ajá. A veces no es tan prudente el resolver un problema a través de un algoritmo informático. A veces es importante poder tomar una decisión de qué es lo que más me interesa. Gastar mucho en recursos para poderlo resolver o idear tal vez una forma alternativa que no me resulte tan onerosa, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita el examen de admisión del instituto. Ya salió la convocatoria. Todo el tiempo el examen de admisión ha sido escrito. Por situación de pandemia, etcétera, incluso durante la pandemia, fue escrito. Ahora quieren implementarlo de forma electrónica, en línea. Y ahí habría que considerar muchos aspectos. Por ejemplo, el hecho de que hay mucha gente que se traslada de su lugar de origen para venir a presentar el examen, entonces tendrían que buscar un espacio para poder realizar el examen en línea, ¿no? Ese tipo de costo también hay que considerarlo, pero además de eso, tendríamos que revisar cuánto me va a costar a mí tener esta solución. Imagínense lo que se tiene que invertir, tal vez en un servidor que me responda alrededor de como 45,000 peticiones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los servidores que se tienen que tener, la infraestructura de red, etcétera, etcétera. Si el instituto cuenta con eso, está súper padre, qué bueno, pero si no, entonces eso también es parte del costo que tenemos que calcular al momento de analizar el costo del algoritmo,
Ujú. Aquí yo les estoy poniendo alguna información. Las características básicas que debe tener un algoritmo, ya lo habíamos platicado, es que sea correcto, o sea, que produzca el resultado deseado en un tiempo finito. Acuérdense que los algoritmos son finitos, son definidos y son precisos, ¿ok? Entonces, deben ser finitos. Adicionalmente, ya después de que sepamos que esto es lo que hace, podemos interesarnos en que sea claro, que esté bien estructurado, que sea fácil de usar, etcétera. Y sobre todo, que sea eficiente. Con decir que el algoritmo es eficiente, estamos hablando en cuestiones informáticas de la cantidad de recursos de cómputo que requiere el algoritmo. Como yo les decía, la infraestructura, el servidor, la memoria, la velocidad de la red, pero también es considerar cuál es el tiempo de ejecución y qué cantidad de memoria utiliza. Es decir, qué recursos me va a implicar resolver mi problema a través de este algoritmo, ¿ok? A la cantidad de tiempo que requiere la ejecución de un cierto algoritmo se le suele llamar coste de tiempo o costo de tiempo, ¿ok? Cualquiera de las dos es correcta. Y a la cantidad de memoria que se requiere se le suele llamar costo en espacio. Cuando ustedes tienen un problema, un programa o un sistema que resuelve ese problema, generalmente nos fijamos en cuánto me cuesta. Cuando ustedes compran un juego, a ver, los que son gamers, si ustedes compran un juego, tienen probablemente la consola o puede que tengan la plataforma o que lo jueguen, si no es a través de Steam, a través de su computadora. Y entonces, todos los juegos generalmente te indican cuál es el costo de instalar el juego. Y todo el software también, ¿no? O sea, generalmente cuando yo voy a instalar un software, un videojuego, porque son los que un poquito más de recursos ocupan, yo tengo que revisar si mi computadora es compatible. ¿Cuál es el costo de procesamiento? ¿Cuál es el costo de memoria? ¿Cuál es el costo de la tarjeta gráfica, tal vez, ¿no? Porque pues, yo no tengo tarjeta gráfica. Entonces, eso me va a costar. Si yo quiero resolver mi problema de querer jugar, ese videojuego a través del equipo que yo tengo, entonces tengo que medir esos costos. Entonces, primero que nada, el costo en tiempo, ¿no? La cantidad de tiempo que requiere la ejecución. A los que tenemos ahí la clase de programación de dispositivos móviles y yo les digo, instalen Android Studio, pero les va a costar muchos recursos porque te piden mucha memoria RAM. Y si abren un emulador, todavía más memoria, ¿ok? Entonces, el costo va a ser ese, porque es el costo en espacio, porque requiere mucha memoria, y es el costo en tiempo, porque cuando yo ejecute un programa, va a tardar mucho. ¿Por qué? Porque no tiene la memoria suficiente para poderlo ejecutar, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, esta es la parte de los costos que se tienen que revisar. Más adelante vamos a ver que hay una serie de fórmulas matemáticas con las que podemos llegar a determinar cuál es el costo real del algoritmo, pero de entrada la base para poder revisar cuánto me cuesta el implementar un algoritmo es esta, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. No me den el avión. Ok. ¿Cómo podemos elegir entre un algoritmo y otro si ambos resuelven el mismo problema? Vamos a pensar que tengo dos algoritmos que están realizados de una forma diferente, pero los dos me llevan al mismo problema. Tengo la forma de encontrar a dos programas que me digan si un número es perfecto o no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o cómo puedo saber cuál de los dos me conviene más? Primero que nada, está la opción de las pruebas empíricas, ¿ok? O también puedo realizarlo a través de cálculos matemáticos. Y esto me lleva a 4 tipos de cálculos. Los costos en tiempo y espacio, que hablamos ahorita, ¿sí? Justamente. El costo de los casos mejor, promedio y peor, que ahorita vamos a ver. El costo de los algoritmos iterativos y el costo de los algoritmos recursivos. O sea, los teoremas maestros.
¿Cuáles son los algoritmos recursivos? ¿Alguna idea de cuáles son los algoritmos recursivos? Sepa. La verdad no, profe. Ok. Cuando algo es recursivo en informática, se le dice a lo que puede invocarse a sí mismo. ¿Ok? Entonces, un algoritmo recursivo habla de un programa que se está planteando para solucionar un problema que en algún momento se llama a sí mismo para poder ejecutar alguna otra función. Eso es un algoritmo recursivo. No es lo mismo que un algoritmo iterativo. El algoritmo iterativo es el algoritmo que tiene los for, los while, los until, y que hace o repite ciertos bloques de código o ciertas instrucciones dentro de su código, ¿ok? Pero no es lo mismo que el recursivo. Eso es un algoritmo recursivo y esa es la diferencia, ¿ok? Ok, ¿qué es una prueba empírica? ¿Qué entienden por prueba empírica? Esa sí la deberíamos de entender. ¿Tampoco? ¿A qué le suena? Empírico. Es la prueba de escritorio, ¿no? La prueba de escritorio, sí, puede ser la prueba de escritorio, o si nos vamos un poquito más allá de la prueba de escritorio, estaríamos hablando de ya poner a prueba nuestros algoritmos a través de código, ¿ok? La prueba empírica es traducir ambos algoritmos a un lenguaje de programación. Bueno, ambos o los que yo tenga como posibles soluciones. A un lenguaje de programación, realizar medidas del tiempo de ejecución de los programas, cuando estos se aplican a un conjunto de muestras de entrada, ¿ok? Tengo mi programa del número perfecto, lo codifico en C, si quieren, y hago pruebas con eso. Veo cuánto se tarda en calcular si el 6 es perfecto, si el 20 es perfecto, si el 2000 es perfecto, etcétera, ¿ok? Reviso cuánto tiempo me costó y tomo el otro algoritmo, la otra opción que yo tenga, hago lo mismo y entonces eso me diría cuál de mis dos algoritmos es el más eficiente, ¿ok? Aquí en este caso hay varios inconvenientes porque yo dependo de todo el subconjunto de pruebas escogidas. Otra vez, yo no sé o yo no estoy seguro de si tomé toda la muestra correcta, ¿no? A lo mejor estoy omitiendo algún valor que me puede costar más en cuestión del procesamiento, no sé, ¿no? Porque no sé si a ustedes les haya pasado que de repente cuando programan le ponen una prueba, un valor o algo y resulta que ahí se quedó trabado el programa, ¿no? Y con todo lo demás funciona, pero justo con el que agarra el maestro que lo está probando, ya no funciona. ¿Ok? Entonces, esa es una de las desventajas de realizar la prueba empírica. También dependemos del ordenador, ¿no? En donde estamos realizando las pruebas y también dependemos del compilador, ¿no? El compilador que se utilice. Ciertamente estamos en igualdad de circunstancias porque la idea es que los dos algoritmos se reproduzcan o se ejecuten en el mismo ordenador, con el mismo compilador, pero de todas maneras no sabemos en qué otro computadora, en qué otra computadora u ordenador vamos a replicarlo en algún momento o se va a ejecutar. Entonces, bueno, para programas relativamente sencillos, etcétera, pues esta parte de las pruebas empíricas funciona bien, ¿sí? Proyectos escolares, etcétera, ¿no? Pues también funciona bien. Pero ya pensando en softwares que sean, pues ya de características comerciales, pues sí habría que pensar en qué vamos a hacer con estas pruebas ya de cálculos matemáticos. No siempre es fácil implementar un algoritmo, ¿ok? Imagínense que tienen un sistema de una nómina, por ejemplo, ¿no? Están resolviendo un algoritmo para calcular los impuestos y generar las nuevas facturas electrónicas, ¿no? Imagínense, de aquí a que yo implemento ese algoritmo en una computadora, pues prácticamente ya está hecho todo. Y todavía no sé si el cliente me va a contratar o no. ¿Para qué hago eso? Es un trabajal. Entonces, para esto se ocupan los cálculos matemáticos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es muy útil poder predecir
cómo se va a comportar el algoritmo. A lo mejor tiene una infinidad de entradas, un montón de salidas, un montón de opciones. Entonces yo de aquí a que hago las pruebas con todo eso, no voy a acabar jamás, ¿no? Entonces tampoco es tan viable el realizar pruebas empíricas con algoritmos muy complejos. Pero sí necesito predecir al menos cómo es que se va a comportar. Para ello, es conveniente analizar el algoritmo de forma matemática. ¿Okay? No voy a profundizar como tal en todas las fórmulas, no para hacer ejercicios, etcétera, lo veremos más adelante. Solamente quiero que entendamos cuáles son las maneras en las que podemos analizar estos costos. Seguramente ustedes algo de esto hayan leído y si tienen algo más, por favor, si lo recuerdan o si lo quieren compartir, adelante. Ajá. Primero que nada, está los costos en tiempo y en espacio. Ajá, que ya habíamos hablado de esto. Y aquí el costo en tiempo de un algoritmo depende del tipo de operaciones que realiza y también del costo específico de estas operaciones. Es decir, no es lo mismo, obviamente, un programa secuencial que solamente lleve los pasos uno tras otro, a un programa que tenga que tomar una decisión. Y si dentro de esa decisión hay otro tipo de decisiones, pues todo eso me va a ir costando cada vez un poquito más de procesamiento y de memoria, porque a lo mejor necesito más variables, necesito más componentes en mi sistema que me van a ir costando o me van a ir mermando un poquito el rendimiento de mi equipo. ¿Okay? Entonces, este costo sí se calcula y se calcula en función del tamaño de las entradas para que sea independiente del tipo de máquina. Es decir, que yo pueda ejecutar el videojuego en cualquier equipo. A lo mejor puedo llegar a tener una limitante en donde diga, tienes que tener como mínimo tal procesador, tal tarjeta gráfica, tal memoria. Porque si no, entonces la solución del algoritmo al ejecutar el videojuego ya no va a ser eficiente. ¿Sí? Entonces yo puedo poner este límite. Pero ¿a poco creen ustedes que todas las empresas de los videojuegos y de software revisan en cada uno de los diferentes equipos? No, hacen este tipo de cálculos y con esto pueden determinar cuánto es el mínimo de espacio necesario, cuánto es el mínimo de la memoria que van a ocupar, el procesamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que yo creo que no hizo esto fue Apple con Xcode. No sé si alguien ha instalado ese software en la computadora o alguien sepa de lo que es Xcode. ¿Lo conocen? ¿Conocen Xcode? ¿Saben para qué es? No, profe. ¿No? Xcode es un software que se utiliza para poder desarrollar aplicaciones para iPhone, o para los móviles, ¿no? iPhone, iPad, etcétera. Entonces, honestamente, yo tuve la necesidad de generar una aplicación para iPhone y pues me resultó demasiado costoso. En primer lugar, porque para poder subir la aplicación al App Store, necesitas tener un usuario como desarrollador de Mac y entonces necesitas pagar una licencia que te cuesta como 100 euros, más o menos. ¿No? Son como 1,700 pesos lo que se tiene que pagar por año. Entonces, para empezar ahí, ya empezamos con el costo, ¿no? de la aplicación. Y luego necesitas, obviamente, tener ciertas configuraciones para poder subirlo a la App Store. Y esas configuraciones te las da Xcode, independientemente de que ustedes lo trabajen con Flutter, con Visual Studio Code o con otra cosa. Hay que pasar por Xcode para poder tener las últimas configuraciones y que el programa sea recibido por la App Store. Bueno, pues Xcode, la versión 13, que es la de las últimas que han salido, el puro programa de descarga mide 13 gigas, no, 12.2 gigas de espacio, ¿ok? Y cuando lo instalan en su computadora, va a ocupar 30 gigas de espacio, ¿ok? Entonces, para mí, es un monstruo, o sea, requiere demasiado espacio para lo que realmente se ocupa. O sea, si lo van a ocupar para programar, etcétera, etcétera, pues sí, ¿no?
Pero en mi caso, que nada más lo requería para la configuración y poderlo subir al App Store, me pareció un costo excesivo. Entonces yo digo, yo creo que ellos no hicieron esos cálculos, porque pensar en un programa que para descargarlo son 12.2 gigas y luego ya una vez instalado son 30, estamos hablando de casi 45 gigas, ajá, solamente para una aplicación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer al momento de liberar un software, en donde necesitamos saber cuánto me cuestan sus algoritmos y qué es lo que le voy a requerir al usuario, ¿ok? Entonces, pues esto se hace a través de los cálculos matemáticos, ¿sí? Y por ejemplo, con respecto al costo en tiempo y espacio, el costo se suele calcular en función del tamaño de las entradas para que sea independiente del tipo de máquina. O sea, que todas las computadoras o prácticamente todas o la mayoría posible lo puedan ejecutar. Ajá, que tampoco nos importa el lenguaje de programación ni el compilador, etcétera. Entonces, aquí se genera una fórmula donde me dice que dado un algoritmo A, cuyo conjunto de entradas es A, su eficiencia o coste en tiempo, en espacio, en número de operaciones de entrada, salida, etcétera, es una función T, tal que T, ajá, va en función del algoritmo A el conjunto de, en este caso, pues en el conjunto de números, en el conjunto de números reales, ajá, más, tenemos ahí el símbolo alfa, ¿sí? Tal que se ocupa T, o sea, la función T de alfa, ¿ok? Esta es simplemente la función, no les voy a pedir de nuevo que nos la aprendamos, que la entendamos, donde la R es tal y alfa va en función de tal. No, es simplemente para que sepan que existe este costo, que así se calcula, que esta es la fórmula que se ocupa, ¿sí? Y ya, más adelante vamos a poderlo revisar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ese es el costo en tiempo y espacio. Hay otro costo que se llama, bueno, este es el costo en los casos mejor, promedio y peor. Y ahí viene un montón de fórmulas y un montón de cosas que se tienen que considerar. ¿Qué es esto de los casos mejor, promedio y peor? Pues hagan de cuenta que tienen un algoritmo y en ese algoritmo, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿No? ¿En qué momento cuando todo es óptimo, todo funciona perfecto, ajá, cuando no hay ningún error? Ese es como el mejor de los casos. Cuando nosotros probamos un algoritmo como programadores, generalmente nos vamos con el mejor de los casos. Difícilmente uno como desarrollador de ese programa lo que hace es, a ver, ¿qué pasa si le pongo esto? A ver, ¿qué pasa si le pongo lo otro? A veces le llamamos ceguera de taller, en donde ya estamos tan viciados con lo que nosotros mismos programamos, que ya sé qué es lo que qué es lo que le tengo que escribir, por ejemplo, para que funcione, ¿no? Entonces, yo lo que quiero ver es que funcione y así me voy. Sí, en el transcurso de mi desarrollo voy metiéndole valores que a lo mejor me van a generar un error para ver qué hace, a ver si sí es cierto que lo libra, ¿no? Pero ya al final, ya cuando lo tengo, ya difícilmente me meto con valores erróneos. Ya casi siempre me voy sobre el mejor caso, ¿no? Donde todo está a pedir de boca, cuando todo fluye, todo está perfecto y no hay ningún error. El otro caso es el caso promedio. Es decir, si de repente hay por ahí algún dato que se mete de forma incorrecta, si me arroja el error o la advertencia, no es un error fatal, ajá, pero es cómo se comporta el usuario promedio con este algoritmo. ¿Ok? Entonces, esa es otra manera y obviamente que eso tiene otro costo, porque no es lo mismo que yo ya sepa que tengo que estarle metiendo números, ajá, a que en un caso promedio de repente pues el usuario se equivoca y en un mes, en lugar de ponerme el mes en número, me lo pone con letra, me pone febrero porque no le dije, y entonces eso ya tiene un costo, porque le tengo que poner la advertencia. Introduciste una letra, ¿no? Introduce número, por favor, y hay que volver a empezar o hay que volver a tomar ese dato. Entonces, eso ya es otro costo en mi algoritmo, en un caso promedio. Y el peor, que es el peor de los casos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Ok? ¿Qué es lo peor que puede suceder
con mi algoritmo al momento de ejecutarlo. ¿Cuántos errores? Pensando en que estuvieran todas las advertencias, todos los errores, todo lo malo que puede pasar, ahí también se calcula un costo. Cuando hablamos de los cálculos matemáticos, en este tipo de costos, por el que generalmente nos tendríamos que ir es por el peor, porque nada nos puede salir más caro en cuestión de este tipo de costo que mi peor caso, ¿ok? Si es el mejor, pues no voy a gastar tanto. Si es el promedio, ahí más o menos, ¿no? Pero si realmente quiero saber cuál es el verdadero costo, me voy con el peor de los casos, con el que pueda tener mayor error, etcétera, y entonces ese me va a decir el verdadero costo de mi algoritmo, ¿ok? Puede que no llegue a ese punto, puede que la mayoría sean de casos mejor y promedio, pero ya al menos sé cuál podría ser mi costo más elevado, que sería el peor, ¿ok? Se definen 3 funciones que dependen exclusivamente del tamaño de las entradas y describen resumidamente las características de la función t, ¿ok? Y ahí ya les dice, ¿no? Sea A de n, el conjunto de las entradas de tamaño n, y t de n sea proporcional con el algoritmo n, ajá. Y bueno, ahí ya viene toda la parte de la fórmula y las ecuaciones que se van, o las funciones que se generan. En caso de que sea el mejor, en caso de que sea un promedio, en caso de que sea el peor, ¿ok? Vuelvo a lo mismo, es para que sepan que esto existe, que hay una manera matemática un poco más precisa de poder calcular los costos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Creo que sí, De profe. momento Sí, sí. profe. Gracias. Ok, bien. Ahora, también existe otro costo que se puede calcular, que es el costo de los algoritmos iterativos, ¿no? Yo se los puse en la parte de arriba. Los algoritmos iterativos son aquellos algoritmos que generan algún tipo de repetición en nuestro código. Ajá. Con esto nosotros vamos a entender cómo es que se facilitan, ¿no? Hay ciertas reglas para poder facilitar el cálculo de estos algoritmos. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo puedo saber en un for, por ejemplo, yo puedo saber cuánto es las veces que voy a realizar la iteración, pero puede que dependa de una variable, entonces realmente no lo sé. Y así por el estilo, lo que se hace es que se llevan a cabo estas funciones o estas fórmulas y siempre nos vamos a ir por el peor de los casos, ¿ok? Es decir, en este caso con los iterativos es en qué momento o con qué caso me cuesta más trabajo, ajá, o voy a realizar más iteraciones en mi algoritmo. Ese sería como el peor de los casos. Entonces, dice aquí, las siguientes reglas facilitan el cálculo o el análisis del costo de los algoritmos iterativos en el caso peor, ¿sí? Del costo de una operación elemental es teta de i, ajá, y si el costo de un fragmento F1 es F1 minúscula, perdón, y el de fragmento F2 es F2 minúscula, entonces el costo en el caso peor del fragmento será el F1 más F2 minúsculas, ¿ok? Aquí se ocupa mucho también teoría de conjuntos y las validaciones que estuvimos revisando en la sesión anterior, ajá, el cómo verificábamos si un algoritmo era correcto o no, ¿de acuerdo? Aquí viene, por ejemplo, cómo se calcularía un if, cómo se calcularía un while, por ejemplo, ¿no? También vienen ahí las diferentes fórmulas de cómo se tendrían que desarrollar. Y por último tenemos el costo de los algoritmos recursivos, ajá, o los teoremas maestros. Les decía yo que los algoritmos recursivos son aquellos que se llaman a sí mismos para poder realizar alguna operación o alguna actividad, ¿sí? O realizar alguna instrucción. Ese es el concepto de recursividad. Es cuando una función tiene la capacidad de invocarse a sí misma y poder ejecutarse, ¿ok? Aquí el costo de este tipo de algoritmos habla de una ecuación recurrente. ¿Qué pasó aquí con los acentos? Perdón. Ajá. Entonces, fíjense de nuevo, estamos hablando del costo de t de n en un caso peor, medio o mejor, o sea,
peor, promedio o el mejor, ¿sí? De un algoritmo recursivo satisface a una ecuación recurrente. ¿Qué es recurrente? ¿Qué significa recurrente? Algo que pasa una y otra vez. Así es, muchas gracias. Algo que sucede una y otra vez, o al menos es algo como que se está repitiendo, ¿ok? Y de ahí se deriva también la parte de recursivo. Entonces, la ecuación es recurrente, se está repitiendo. ¿Por qué? Porque el algoritmo es recursivo y se puede invocar a sí mismo, ¿ok? Ahora, esto quiere decir que, por ejemplo, T de n va a depender del valor de T para valores más pequeños que n. Ajá. Y con frecuencia se van a considerar dos variables. Ajá, o más bien dos ecuaciones, que son esta de acá, T de n es igual a AT de n menos c más G de n, con las variables A y C, como constantes, tales que A mayor que 0 y C mayor que 1. Eso no es una y, es un 1. Ajá. Esta se llama recurrencia sustractora. Ahorita les explico por qué. Y luego tengo un T de n igual a de T por T de n entre B más G de n con A y B constantes tales que A mayor que 0 y B mayor que 1. ¿Okay? En la de arriba tenemos un C, en la de abajo tengo B. La de abajo se llama recurrencia divisoria. ¿Por qué? Por el espacio. Dentro de la explicación de la ecuación, ¿no? Ya que la veamos más adelante con ejemplos, dentro de la explicación o dentro de la definición, aquí tengo un n menos c, ¿ok? Y acá abajo tengo un n entre b. Estas dos se refieren al espacio de memoria que va a ocupar mi algoritmo. Entonces, esta se llama sustractora porque va a sustraer espacio de otro almacenamiento de memoria. Y esta se refiere como divisora porque aquí lo que hace es que el espacio que se le tiene asignado lo divide para realizar sus operaciones. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Esto es cuando estamos hablando de los algoritmos recursivos o los teoremas maestros. ¿Ok? No espero realmente que nos aprendamos las fórmulas, que infiramos ni siquiera cómo las vamos a ocupar. Insisto, lo vamos a ver después. Pero sí que existen estas 4 formas de medir el costo de un algoritmo para saber cuál es el más eficiente. ¿Ok? En realidad son estas 4 formas matemáticas adicional a las pruebas empíricas que también nos puede permitir saber cuál es el algoritmo más eficiente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Por el momento no, profe. Ok. No, profe. Bien, muchas gracias. Dentro de la tarea que ustedes hicieron, ¿alguien encontró algo diferente? ¿Alguien encontró algo adicional que quiera compartir? ¿O por el momento no, profe? ¿Nada? Se me hace que ni hicieron la tarea, ¿verdad? Porque sí hay información en internet de esto. Y no es solamente esta información. Bueno, pues entonces sobre esto nos quedamos. Y ya veré qué me suben en su tarea el día de hoy. Bueno, ok, siguiente, implementación de algoritmos. Ajá, vamos a ver qué es lo que hacemos para implementar un algoritmo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? Lo más lógico, una vez que tienen un algoritmo definido, ya lo validaron, ya vieron que es el correcto, ya le hicieron sus pruebas, ya saben que es eficiente. ¿Qué sigue? ¿Cómo se llama? Ponerle diseño, La interfaz. interfaz. Ponerle diseño, hacer la interfaz, ¿ok? ¿Y esto cómo lo hago? ¿Cómo le pongo diseño? ¿Cómo hago la interfaz? Pues dependiendo de para qué lo quiere, ¿no? Pues O eso ya está definido.
para quién va dirigido o para qué usuario va dirigido el algoritmo? Eso ya está definido también. Ya está mi algoritmo, ya está listo. ¿Ok? Porque yo ya lo diseñé, ya le hice los diagramas, el pseudocódigo, No, pero ya me lo refiero modifiqué. a que, digamos, si el programa va para alumnos, no sé, hacer una interfaz amigable, si va para maestros o para así, pues dependiendo, o sea, me refiero a que la interfaz va dependiendo a qué usuario va dirigido. Ok, ok, sí. Pero antes de eso, antes de llegar a la interfaz, o bueno, mientras llego a la interfaz, hablamos de que el algoritmo se tiene que implementar o, es decir, se tiene que traducir a un lenguaje de programación, ¿no? Obviamente, porque ya, o sea, el algoritmo lo tengo, pero no significa que ese algoritmo como tal ya esté listo para ejecutarse en un programa. Hay que pasarlo a ese programa, hay que programar el algoritmo, ¿ok? Y nosotros ya habíamos visto que en una primera etapa se lleva a cabo un diseño, ajá, y ese diseño hay que tener nuestra especificación, ¿no? Dentro del problema que tenemos que resolver, en el algoritmo, que tenía 3 partes, decíamos, necesitábamos saber cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, qué procesos tiene que realizar para resolver el problema. Ajá, construimos el algoritmo, utilizamos las diferentes herramientas como el diagrama de flujo, como el pseudocódigo, etcétera. Verifico si el algoritmo resuelve el problema o si requiere modificaciones, ¿ok? Esta verificación, la vimos la clase pasada, ajá, la realizamos con este tipo de reglas que estábamos viendo, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban todas las oraciones, todo lo que estuvimos revisando en la clase pasada? Eran de lógica, ¿no? ¿Y cómo se llamaban? ¿Las triplas de qué? Triplas, no tripas. Triplas. ¿De qué no se acuerdan? Era un nombre que no me acuerdo bien cómo se pronunciaba. Ok. ¿Quién sí se acuerda? Oigan, hay 35 personas. Nadie se acuerda cómo se llama. Triplas de Jorae, algo así, ¿no? Tripla de Jorae. Joare, Joare. Joare, de Joare. Gracias, gracias. Las triplas de Joare, ¿ok? Bien, sale pues. Bueno, ya, así se verifica si el algoritmo resuelve el problema. Sale pues, entonces, ¿qué sigue? Ahora lo vamos a implementar. Tenemos que implementar el algoritmo, es decir, vamos a tomar la especificación del algoritmo y lo vamos a traducir a una forma que pueda aplicarse, ajá, esta solución. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en términos informáticos vamos a traducir el algoritmo a un lenguaje que pueda ser interpretado por un motor de ejecución. ¿Ok? Para implementar el algoritmo se hace generalmente a través de refinamientos sucesivos. Así es como se llama nuestro diseño, el diseño que vamos a hacer para ya poder transportar mi algoritmo a un lenguaje de programación. Fíjense cómo el proceso desde la parte del algoritmo, o sea, desde la creación y definición del problema, es muy extenso. O sea, el hecho de llegar al algoritmo y ponerme a programar no es nada comparado con la definición desde el problema, qué necesito, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Eso es todo lo que estamos nosotros revisando para poder llegar ya al algoritmo y luego programar. Ajá. Pero eso ya lo ven ustedes en otras materias. Dice aquí. Vamos a utilizar lo que son los refinamientos sucesivos. Y estos refinamientos sucesivos no son más que la descomposición funcional de mi algoritmo. Ajá. Un refinamiento sucesivo lo único que hace es eso justamente, vamos a refinar. ¿Ustedes han escuchado en algún momento el concepto de la, no sé, harina refinada o azúcar refinada? Sí, profe. ¿Y qué es? ¿Por qué es refinado? No es que sea más fino, bueno, sí, pero no es que sea como más lujoso, ¿no? ¿Por qué es refinado? Le van quitando impurezas, ok, Aldo, gracias. ¿Es más limpio? Más limpio, gracias ahí, ok. Sí, efectivamente. De eso se trata el refinamiento. Cuando ustedes refinan el azúcar o la harina,
la van haciendo como más delgada, más pequeña, ¿no? Se va haciendo más fina. Y eso es que justamente le voy quitando impurezas, le quito los grumos, le quito las partes gruesas, ajá, y entonces queda algo más fino. Esto es el refinamiento sucesivo cuando nosotros queremos ya implementar un algoritmo. Esto también lo conocemos como descomposición funcional. ¿Se acuerdan de la frase esta que dice divide y vencerás? Pues esa es el principio del refinamiento sucesivo. Lo que hacemos aquí es justamente dividir mi algoritmo, el problema de mi algoritmo, lo voy a ir dividiendo en módulos cada vez más pequeños. Ajá, me van a dar tareas más sencillas de resolver, hasta llegar a un punto en el que la tarea sea muy sencilla. Entonces, de esta manera, voy a poder llevarla al lenguaje de programación de una forma mucho más fácil que si tomo todo el algoritmo completo. Si ustedes tienen que hacer un sistema, por ejemplo, el SAES, ¿ok? Si ustedes tienen que programar un sistema de gestión escolar, no toman todo el problema de gestión escolar y empiezan a programarlo así, ¿no? Tendrían que empezar por módulos, tendríamos que empezar por una parte y luego por otra y luego por otra. ¿Cómo descompondrían el sistema de gestión escolar? ¿Qué módulos creen que se requerirían? Díganme módulos. ¿El de becas? Becas, ok. Alumnos, Alumnos, ok. profesores, Profesores. Profesores, ¿Profesores qué? base de datos, no. No, la base de datos es algo que nos va a ayudar en el programa, pero no es parte de mi algoritmo, realmente. ¿Ok? ¿Qué más? Docentes, Docentes, que vienen siendo los profesores, pero también hay otro tipo de personal de apoyo, tal vez son los que nos van a imprimir las constancias, los que van a hacer otro tipo de cosas. ¿Ok? ¿Qué otro módulo se les ocurre? Administrativo, ¿no? Administrativo, sería el módulo administrativo o el personal administrativo. Pues los dos, ¿no? Porque es un complemento. Así es, Jonathan, gracias. Sí, el personal, que podrían ser mis usuarios, por ejemplo, parte de mis usuarios, y el módulo administrativo. El módulo administrativo que a lo mejor podría ser que me ayude a configurar los calendarios, tal vez, ¿no? Para saber si el profesor es moroso, la parte del mismo calendario, tal vez. No sé si a alguien se le ocurra que necesitamos tener ahí cargados los planes de estudio, porque cuando yo me inscribo necesito saber si la materia es de mi carrera, es de mi nivel, no está seriada, etcétera, ¿no? También. ¿Algo más que se les ocurra? Sindicato. Creo que también lo de los Sindicato. dictámenes, ¿no? Dictámenes, sí, me voy más con los dictámenes que con el sindicato. La verdad es que el sindicato no pinta en gestión escolar, pinta para el personal en todo caso, pero si el sistema es de gestión, no tendría que ver, tal vez en uno de nómina. Ajá. Fíjense, por ahí la parte de becas que dijeron, la parte de los dictámenes también, ¿no? Si yo tengo mi sistema como tal, y yo digo, me tengo que poner a programar mi sistema de gestión escolar, y entonces voy a tener a los alumnos y a los profesores, y etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser muy complicado. Pero si yo agarro y empiezo a descomponer mi algoritmo y digo, a ver, tengo elementos como alumnos, como profesores, tengo materias, ¿no? Como las cosas más grandes, más básicas. Y luego de ahí empiezo a resolver más cosas. ¿Qué pueden hacer los alumnos? Pues se pueden inscribir, los alumnos pueden tener una beca, pueden tener un dictamen, ¿sí? Los profesores pues capturan calificaciones, pueden revisar su horario, y así vamos descomponiéndolo en módulos. ¿Qué pasa con las becas? Pues tengo tantos tipos de becas, las pueden tomar tantos alumnos, etcétera. Y de tales tipos de becas tengo esta y esta y esta y esta solamente la pueden tomar una vez. Y entonces voy generando un árbol o una jerarquía, ¿sí? De módulos, empezando con mi problema global o mi módulo más grande, que se va a ir descomponiendo en tareas más sencillas, hasta llegar al punto en el que yo tenga una tarea muy sencilla, como tal vez el cambiarle el password a un maestro, ¿no?
Simplemente eso va a ser una tarea, es una instrucción. Dime cuál es tu RFC, ponme el password anterior, ya te mandé un correo, o dime tu correo electrónico, ya te mandé un correo con la contraseña, o te la cambio aquí mismo y te digo cuál es, no sé. Pero aquí la cosa es, la tarea ya es muy pequeña. Y de eso se trata la descomposición funcional o el refinamiento sucesivo. Ir separando las tareas de mi algoritmo para llegar a un punto en el que yo pueda resolverlo así. Y entonces la programación se me va a hacer más sencilla. Ajá. Este concepto consiste en dividir el problema en subproblemas más pequeños y a estos a su vez en otros más pequeños y así sucesivamente hasta que la solución de los últimos sea trivial, sencilla de resolver. ¿Ok? A la hora de plantearlo, vamos a utilizar el modelo top-down. ¿Cuál es el modelo top-down? A ver cómo les va en el examen, jóvenes. De arriba El que hacia abajo. empieza desde arriba y De arriba hacia abajo. Gracias. Efectivamente, es secuencial, ¿ok? Vamos, de aquí, de la primera instrucción a la siguiente para abajo. Todos así, ¿de acuerdo? Ese es el algoritmo de manera secuencial, paso por paso, desde arriba hacia abajo, un paso después de otro. Dentro de esta parte del divide y vencerás, del modelo top-down, hay una jerarquía de módulos, ¿sí? Es decir, en cada etapa, una o más instrucciones se van a descomponer en instrucciones más detalladas, ya lo habíamos visto. Al final vamos a obtener una estructura piramidal, donde los módulos superiores se encargan de las tareas de coordinación, de lógica, de manipulación de los módulos inferiores. Es decir, yo voy a tener ya mi algoritmo separado, de tal forma que la parte de arriba, digamos que será como un módulo ejecutivo, ¿sí? O sea, van a ser los módulos más complicados, pero los módulos que van a encargarse de coordinar, de llevar funciones como un poquito más de configuración y administración. La parte de abajo, conforme voy bajando, van a ser cada vez instrucciones y tareas más técnicas, ¿ok? Voy a llegar al punto donde va a ser cámbiale el password, ¿no? Eso es meramente técnico, eso es meramente operativo, ¿sí? Así es como vamos a tener ya estructurado nuestro diagrama, en donde, bueno, los módulos inferiores deberán realizar tareas de cálculo, tratamiento y entrada, salida de información, ¿ok? Un módulo de arriba no va a registrar a un usuario, eso lo va a hacer un módulo de abajo. El módulo de arriba probablemente me va a ayudar a validar una inscripción, ahorita que estamos tomando el ejemplo de gestión escolar, ¿no? Porque ustedes se imaginan cómo hago para aplicar el reglamento de estudios a través de un algoritmo y que entonces yo pueda decidir si el alumno se inscribe o no se inscribe a una materia. Ajá, eso es una tarea que realiza un módulo de arriba. Pero el hecho de decir, toma la materia e inscríbela, eso lo hace algo abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque simplemente capturo, veo cuál es la materia que quieren, te muestro las materias, veo cuál quieres y la inscribo. Pero para esto me tengo que comunicar con los otros módulos también y saber si mi tarea es así de sencilla. ¿Ok? Entonces, la jerarquía de módulos nos dice que cómo van a estar organizados mis módulos. ¿De acuerdo? Ajá, y aquí hay un ejemplo más o menos de cómo quedaría un módulo así, ¿no? Tengo un módulo ejecutivo hasta arriba, de ahí derivan otros 4 módulos, y de esos 4 módulos todavía derivan otros módulos más, en donde se lee carácter, se lee el registro, se inscribe un carácter, se extrae, se inserta, etcétera. ¿Por qué? Pues ya son las tareas más operativas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Gracias. Sale. Bueno, existe otra cosa también que tenemos que considerar que se llama acoplamiento. El acoplamiento es el grado de interdependencia que hay entre los distintos módulos de un programa, de su algoritmo. Y hay 3 tipos, el normal y el común y el externo, ¿sí? El normal es en donde el módulo de arriba, un módulo superior, llama a otro inferior y solamente intercambian datos, ¿ok? O viceversa, en donde uno inferior llama a uno superior. Vuelvo a la validación. A ver, este alumno quiere inscribir una materia. Ajá, yo ya tengo los datos. Ahora me comunico con un módulo superior para decirle, oye, tal alumno quiere esta materia. ¿La puede inscribir? Y entonces ese módulo hace la validación y le regresa la información y le dice si se puede o no puede. ¿Okay? Puede ser que se comunique con más de un módulo, porque a lo mejor yo ya revisé que sí puede, ahora me tengo que ir a ver si hay cupo,
tengo que irme a ver si no se le traslapa con otra materia, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es un acoplamiento normal, en donde los módulos, de forma jerárquica, de forma vertical, se comunican para intercambiar datos. Luego, tengo un acoplamiento común. En el acoplamiento común, tengo que dos módulos van a acceder al mismo recurso, ¿sí? Es decir, yo puedo tener dentro de dos tareas, dos instrucciones, dos módulos, voy a acceder a lo mejor a la misma memoria, voy a tomar la misma información de una variable o voy a acceder al mismo archivo, a la misma imagen, ¿no? Etcétera. Este es el acoplamiento común entre módulos. Y por último, el acoplamiento externo. El acoplamiento externo es en donde mis módulos están ligados a un dispositivo externo, con un periférico, un protocolo de comunicación, etcétera. ¿A quién se le ocurre un ejemplo? ¿Quién me dice un ejemplo de esto? Un acoplamiento externo, ¿qué podría ser? ¿Qué se les ocurre? No sé, cuando el sistema de la escuela se quiere comunicar con otro sistema, pero de otra escuela. Perfecto, bien. O a lo mejor, sí, está bien, está bien. A lo mejor no es de otra escuela, a lo mejor es otro sistema. Tal vez el sistema de idiomas se quiere comunicar con el SAES para saber si estás inscrito y te hago descuento. Algo así por el estilo. O el mismo sistema de becas, ¿no? Que se comunica con el SAES para saber cuál tiene beca o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Y no solamente entre sistemas, también pueden ser por periféricos o por protocolos de comunicación. Por ejemplo, Bluetooth. Bluetooth, ok, gracias Rodrigo. Cuando van al banco y les piden su huella, por ejemplo, ¿no? Necesitan el periférico que toma la huella para poder registrarlo y realizar su tarea. O ahora ya les piden la huella y les piden la tarjeta y les piden el NIP y luego les piden el reconocimiento facial, o sea, todo, ¿no? Pero bueno, todo eso ¿Y es la ubicación? Sí, también ahora ya necesitas tener registrada la ubicación en tu aplicación. Pues eso son los datos biométricos, ¿no, profesor? Así es. Datos biométricos es todo lo que tiene que ver contigo, ajá, en cuestión de biológica, ajá. Y pues también está en la otra parte de, por ejemplo, los datos de posicionamiento, ¿no? El GPS, esta es tu antenita, Wi-Fi, dependes de ese periférico, que ya están integrados, pero bueno, también funcionaría como un ejemplo de acoplamiento externo, ¿ok? Entonces, son esos tres tipos de acoplamiento. Ojo, existe el acoplamiento externo, ajá, pero acuérdense que estos tres tipos de acoplamiento, incluyendo este del externo, se refiere a cómo se van comunicando o cómo están conectados los módulos. Nosotros o un usuario lo va a ver transparente. Para el usuario es, tu sistema necesita esto. Pero nosotros como desarrolladores tenemos que entender que quien lo necesita es uno o dos módulos, no todos. Porque vuelvo al ejemplo de la validación de la inscripción. A ver, yo valido inscripciones como módulo. Mi tarea es esta. Yo estoy arriba y estoy validando esto. Pero a mí no me interesa si se conecta o no se conecta el lector de huella para el supervisor en gestión escolar, o se conecta o no se conecta la computadora a la red para entrar a la página e inscribirme, ¿no? Eso le corresponde a otro módulo. El acoplamiento externo es de otro módulo, no es mío, ¿ok? A lo mejor yo nada más tengo un acoplamiento normal porque pues, nada más estoy intercambiando datos. ¿Sí? ¿Queda claro? No es a nivel global del sistema, sino que el acoplamiento se da de acuerdo al módulo que lo esté trabajando. Bueno. Y entonces, al final de todo, vamos a llegar a esto que se llama diseño estructurado. ¿Ok? El diseño estructurado va a acabar siendo la programación que yo le haga a mi algoritmo. Cómo mi algoritmo se va a transformar en un programa desarrollado en un lenguaje de programación que al ejecutarlo me da una salida que dará solución al problema planteado desde un principio, ¿sí? Este cuadro que les estoy poniendo aquí, este diagrama que les pongo aquí, que parece como un domo, es un ejemplo de un diagrama de estructura, un diagrama del diseño estructurado. Aquí vamos a ver que tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba,
un módulo ejecutivo, que habla de emitir cheques de pago a los empleados. Ojo, no significa que los imprima, ¿ok? Este módulo no es que vaya a imprimir los cheques, pero hace la emisión de tales. Probablemente porque aquí valida las claves, sabe los folios, algunos datos de seguridad seguramente, no sé, pero de esto se trata en la parte de la emisión de cheques, ¿ok? Si se fijan, este diagrama tiene diferentes cuestiones. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que son los módulos, que son estos rectángulos que están acá. Y también tenemos la interacción que tienen esos módulos entre sí, que son estas cositas que tenemos aquí, estas flechitas que tenemos aquí, se refieren a la interacción que tienen entre módulos. Obviamente que tenemos estas otras que están aquí más grandes, ¿no? Como curvas, que es la que les están dando como la forma de gelatina. Estas de aquí también son interacciones, ¿ok? Es como el flujo que llevan los módulos. Pero hay otras que están en color grisecito. Y estas que están en color gris se llaman cuplas. Cuplas significa que es como la invocación que yo le hago a ciertos módulos. Por ejemplo, esta que subrayé es una cupla de control, ¿sí? Esta cupla de control lo que hace es que pues tendrá ciertas funciones en donde haga algunas validaciones, ¿sí? Acá tengo una cupla de datos, acá tengo una invocación meramente. Es decir, aquí probablemente una tarea o una función invoca a cierto proceso de mi algoritmo, de mi programa, que está entre la emisión de cheques y leer el registro de empleado, ¿ok? Estas son las cuplas, así se llaman. Y tengo entonces un módulo como pues más ejecutivo, más primordial, ¿no? Que se llama emitir cheques de pago a los empleados, y después de ese lo descompongo o lo derivo en otros 4 módulos más. Estos módulos lo que hacen es leer el registro del empleado, calculan el salario líquido para los jornaleros, calculan el salario de los asalariados e imprimen el cheque de pago. Este de acá, este segundo que está aquí abajo, este sí hace la emisión del documento, la impresión del documento, ¿ok? ¿Qué significaba tener el rectángulo con estas 2 barritas aquí? ¿Qué significaba? Bueno, ¿qué significa? No ha dejado de significar eso. ¿Era como documentación? No. ¿La función? La función. Ok, te lo valgo. Sí, acuérdense que cuando están estas líneas, estamos hablando de que no, de que se tiene un fragmento de código adicional, ¿ok? Estamos hablando de una función, y esa función, es un código que va aparte de mi código principal. Lo extraigo para que mi programa sea más sencillo de entender. Y además, esto que tengo yo aquí, generalmente lo voy a utilizar en más de una ocasión. Entonces, lo retiro, lo pongo aparte y me va a permitir reutilizarlo las veces que lo necesite, simplemente llamando a esa función o invocándolo. ¿Ok? Bueno. Luego, estos mismos módulos que se tienen van a dividirse, o algunos de ellos se van a dividir en otras tareas. Por ejemplo, calcular el salario líquido para los jornaleros va a derivar en este módulo, calcular el salario bruto, y luego voy a calcular las deducciones normales. Dentro de esto hay otras actividades, dentro de las interacciones. ¿Qué comparto? ¿Cómo me voy a estar comunicando? Pago bruto de jornaleros, detalle del impuesto. Si a lo mejor en este de acá arriba yo digo, hay que calcular el salario líquido, entonces lo mando a mi método, a mi procedimiento, a mi módulo, para calcular las deducciones normales. Pero yo le tengo que decir, oye, calcula las deducciones
y ahí te va el detalle del impuesto. Ajá, es con este impuesto con lo que lo tienes que calcular. Y luego, también le digo, calcula el salario bruto para el jornalero. Ajá, y entonces se calcula y este módulo me va a regresar la información acá y me va a decir, bueno, este es el pago que tienes que considerar como salario bruto. ¿Ok? Ya este módulo de aquí, ya tengo el salario bruto, tengo mis deducciones normales, hago mis cálculos y voy a generar algo más, ¿sí? Esa otra información que se genera es el pago líquido, que es esto de acá, ¿ok? Esta interacción es, ok, bueno, yo ya lo calculé y ahora mando a otro módulo, al módulo principal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cuál es el salario líquido? ¿Qué hace el módulo principal? Emite los cheques con la información que le dan los módulos de abajo, ¿ok? Entonces, este otro de acá, calcular salario líquido para los asalariados, pues habla de lo mismo, calculo el salario líquido para los asalariados, pero fíjense, aquí comparte este módulo con el módulo de al lado, ¿ok? Este es un tipo de acoplamiento, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque estamos ocupando el mismo recurso. ¿Se acuerdan que había un acoplamiento que habla de ocupar el mismo recurso? Que no me acuerdo dónde está. Aquí está. Ajá. Que es el acoplamiento común. ¿Ok? Entonces, en ese diagrama pueden ver que existe ese acoplamiento común porque comparten el mismo recurso. ¿Ok? Bueno, también acá calcula el salario bruto y aquí mando el pago básico, veo si hay bonos, del otro lado mando el pago bruto y el detalle del impuesto. ¿Ok? Listo. Acá abajo, pues tengo otro tipo de cuplas, de iteraciones, ¿no? Como el módulo de biblioteca, otro módulo por acá, etcétera. Ojo, es una representación del diagrama. Al final, este diseño estructurado es el que a mí me va a dar la pauta para poder realizar la programación, ¿ok? Ya esto está enfocado en programas más, ¿cómo decirlo? Pues más complejos, ¿sí? No ejemplos que les ponemos aquí, simplemente es el cómo vamos a definir un programa, un sistema, ¿no? Imagínense un sistema de nómina completo, ¿no? O imagínense el sistema de gestión escolar en un diagrama así. ¿Se imaginan cuántos módulos pueden ser? ¿No? ¿Para cuántas tareas, para cuántas funciones? Entonces, es importante que podamos dividirlo o subdividirlo en funciones para lograr este diseño estructurado, ¿ok? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Nada? No, profe, todo No, claro. profe. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, Una duda, ¿el examen cuándo va a ser? el 8. ¿Puro teórico? No, sí, el 8. El 8 de marzo. No, yo creo que sí va a traer algunos ejercicios. Sí, pero obviamente no van a programar nada. ¿Opción múltiple? Algunas opción múltiple, algunas respuestas abiertas. Bueno. Profe, Mándeme. ¿sería tan amable de subir la presentación a Teams, por favor? Sí, la voy a subir. De hecho, déjenme ver si están todas las demás. Sí, deben de estar todas las demás. Aquí en Teams ¿qué están viendo? No están viendo Teams, ¿verdad? No, No, seguimos profe, con la estamos viendo la presentación. ¿Ahí ya lo ven? Ya, profe. Ok. Aquí en Teams, donde está el equipo, aquí en el equipo de algoritmos, en la parte de general, van a encontrar acá arriba, en donde están los archivos. Aquí en archivos tengo ya los materiales, ¿ok? Tienen la carpeta de recordings que tiene las clases que hemos grabado. Ajá, para que las puedan, en todo caso, si las quieren revisar. Y también tenemos las presentaciones, ¿ok? Desde el encuadre hasta las que ya hemos visto, ¿no? Problema, algoritmo, diagrama de flujo, verificación formal de los algoritmos, etcétera. Y de este lado, acá en tareas, es en donde aparecen las tareas que se supone que ustedes han entregado. Aquí me falta cargar, que pues lo voy a hacer ahorita que terminemos, me falta cargar la de las estrategias para validar el costo de un algoritmo, que es la que tienen que subir. Aquí mismo
va a aparecer la del examen. El examen se va a liberar en automático a las 10 de la mañana. ¿Sí? Les va a llegar el mensaje, como les llega aquí en el mensaje del chat general del grupo, o del Teams, ¿sí? Así como aquí aparece ¿sí? Aquí vamos a encontrar también la parte de la liberación de la tarea. Ahí ya nos va a decir, pues ya se abrió la tarea o ya está la tarea, ¿no? Aquí, como esta de aquí, que dice algoritmo para demostrar números perfectos. Ahí la van a encontrar, le dan en ver tarea y van a poder entrar. Es un formulario de Teams, ¿ok? Y ahí van a poder hacer el examen, ¿de acuerdo? No sé bien realmente cuántas preguntas van a hacer, pero pues sí, vamos a ver teoría. Vimos muchas cosas de las cuales tendríamos que practicar. Entonces, sí van a venir ejercicios también de la verificación, por ejemplo, de los lenguajes formales y pues ya vimos diagramas, entonces seguramente les pediré por ahí que hagan algún diagrama, ¿ok? Nada de programación, la mayoría son preguntas de opción múltiple, pero también pueden venir algunas preguntas abiertas, ¿de acuerdo? Eso sería el examen el próximo martes. Después del examen, pues ya vamos a continuar trabajando ya con la segunda parte del departamental. Ya vamos a empezar a ver ordenamientos, recursividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Por el momento, con respecto a lo de hoy, lo que revisamos, el diseño estructurado y lo demás, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. ¿Los demás? No, ninguna, profe. Ok. No, Yo profe. tengo la pregunta. A ver. Si en el diagrama estructurado no se puede ver de alguna manera ¿cómo se llamaban? Los acoplamientos, ¿no, verdad? Pues más bien lo entiendes, Aaron, porque, por ejemplo, yo les decía, de este lado, ¿no? Aquí tenemos el acoplamiento común, porque aquí tengo una llamada a un módulo, este otro módulo también tiene una llamada al mismo módulo, entonces ese es un acoplamiento común, pero prácticamente es lo que tú vas infiriendo. Un acoplamiento externo sí se podría ver si yo tengo de este lado a lo mejor un periférico, ¿no? Acá la impresora de los cheques. Eso, que a lo mejor viene aquí adentro, ¿no? Como parte del código, pero yo podría a lo mejor poner acá afuera la impresora de cheques, ¿no? Y entonces mando la instrucción a la impresora y entonces podría ver el acoplamiento externo. Pero de ahí en fuera, el otro acoplamiento que también puedes ver, el común, pues aquí está, ¿no? Porque el acoplamiento común te habla de los módulos, cómo se comunican entre ellos, ¿no? A ver, el superior le pide al inferior y solamente hay una comunicación de datos. Y aquí está. O sea, yo en el diagrama, yo aquí te estoy poniendo, ¿sí? Que habla de un registro de empleado asalariado, pago líquido del asalariado, el pago bruto, el detalle del impuesto, todo eso es la comunicación que se tiene entre módulos para que puedan realizar sus funciones. Entonces, esa es la otra clasificación del acoplamiento que puedes ver y esto pues, también lo vas infiriendo tú, ¿no? O sea, no hay como tal una nomenclatura o algo específico para decir esto es acoplamiento, pero se debería de entender el acoplamiento con el diagrama. ¿Ok? Ya. Gracias, profesor. ¿De qué? Gracias a ti. Ok, ¿alguna otra? ¿Nada? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, pues entonces, si ya no hay dudas, el próximo martes nos conectamos para el examen. No es necesario que estemos en sesión como aquí, realmente. Yo voy a estar por cualquier cosa, ¿no? Que tengan alguna duda, etcétera, pues me voy a conectar, aquí voy a estar, y si ustedes tienen alguna duda se conectan, si se quieren conectar desde un principio adelante también está bien, y pues ya, nada más, estudien, si tienen alguna duda pues me preguntan de aquí al jueves que tenemos la otra sesión, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, por favor, tengan bonito día. Hasta el martes. Gracias, profe. Gracias, profesor. Igualmente. Gracias, profe, Hasta igualmente. luego. Hasta luego, profe. Gracias. Cuídense, bye.